Son las 9:34, cambiamos de tema y hablamos en el fondo sobre problemas de salud y de cómo hacer frente a los desafíos y los costos de la salud a través de seguros que sean razonables. Esto viene a cuento porque el Congreso de la República aprobó la semana pasada una ley que modifica esta prohibición que había antes de que los seguros cubran enfermedades preexistentes. Para entender los alcances de esta ley aprobada por el Congreso, pero que todavía no está promulgada, hemos invitado al abogado Alonso Núñez de El Prado Simons, que es un especialista en seguros en general y presidente de la Asociación Peruana del Derecho de Seguros, que habla acá a título personal y no como presidente de ese gremio. Buenos días, señor Núñez del Prado. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la importancia de esta ley aprobada en el Congreso? Bueno, primero buenos días, muchas gracias por la invitación. No pasa nada. El tema en realidad no es una modificación, en realidad es una aclaración. El artículo 118 de la Ley del Contrato de Seguros estableció la cobertura de enfermedades preexistentes entre las compañías de seguros y las EPS, porque desde antes, por leyes anteriores, la cobertura de preexistencias, cuando uno cambiaba de compañía de seguros o cambiaba de EPS, existía. Lo que hace el artículo 118 es decir, ahora se puede cruzar de EPS a compañía de seguros o a la inversa. O sea, entre seguros y entre EPS existía, ahora va a existir entre EPS y seguros o viceversa. Así es. Bueno, en realidad eso ya quedó establecido desde mayo del 2013, ¿no? Lo que pasó es que las compañías de seguros no les gustó la modificación y hicieron toda una batalla legal para tratar de evitarlo. Entonces ellos leyeron el artículo de una manera completamente diferente y se negaron a cubrir preexistencias. Fueron denunciados a Indecopi, Indecopi les ordenó, tienen que cubrir, tienen que emitir las pólizas. ¿Las EPS o seguros? ¿Solo seguros? Es que el gran problema era seguros. O sea, la mayor parte... que cuando sales de una EPS, que normalmente es porque pierdes o terminas un trabajo, tienes que tomar un seguro personal. Así es. Y ese seguro no te cubría las preexistencias de la EPS, que es un seguro corporativo, es un seguro de trabajo. Hay que tener en cuenta que las preexistencias de las que estamos hablando son las que se adquieren cuando estás asegurado, o sea, cuando ya eres... Porque si tú eres nuevo, evidentemente la preexistencia no se cubre. Cuando tienes la póliza ya. Así es. Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que estaba en una empresa y le daba un cáncer, salía de la empresa y se quedaba sin... El nuevo seguro no le iba a cubrir nada de eso que le había dado. Efectivamente, ¿no? Ese era el problema. Y el gran problema era la mudanza de EPS a compañías de seguro, no tanto hacia el otro lado, porque en general en EPS se trabaja con grupo. Y bueno, entonces, como perdieron en Indecopi, incluso iniciaron acciones contenciosas administrativas para oponerse a este tema. El asunto viene desde el año 2013. Con acciones de uno u otro tipo, etcétera. Entonces, lo que hicieron las aseguradoras en el momento en el que les ordenaron emitir las pólizas es emitir las pólizas, pero hacer recargos. Entonces, hay un caso conocido, más que en el que yo defendía a la persona. Al asegurado. Al asegurado. En que le hicieron 451% de recargo. 4 veces más. O sea, era absolutamente inafrontable. O sea, la persona no podía pagar el seguro. O sea, era una manera de decirle, no puedes. Acá está tu póliza, pero mira los costos. Mira los costos. Entonces, ahí obviamente nos quejamos Indecopi por incumplimiento de la orden, porque la ley de contrato de seguros tiene otra disposición que es el principio de mutualidad. Es decir, de que la idea es de que todos aporten para que los enfermos sean curados. Entonces, si nosotros empezamos a hacer recargos individuales en seguros médicos, rompemos todo el principio de mutualidad. Claro, ya para qué tienes seguro, ¿no? Claro. Si has pagado mensualmente, encima cuando te enfermas pagas un montón de plata, no has pagado nada. Es una manera perfecta de lograr de que los enfermos se vayan. Ahora, uno de los argumentos que usan las aseguradoras
que a mí me parece que siempre reaccionan como cuando ya el problema se los desbordó completamente, es que esos montos se podían afrontar en un seguro corporativo, en una EPS, porque la cantidad de asegurados es mucho mayor. Y que, sin embargo, si esa persona pasa a un seguro individual, entonces a la aseguradora le resulta muy caro. Si ese fuera el caso, ¿por qué no dejaban que, yo digo porque además conozco casos muy cercanos, ¿por qué no se permitía que una persona mantuviera su seguro corporativo, aunque no mantuviera el trabajo y aportara por su cuenta y pudiera continuar con los mismos beneficios que había tenido siempre? Porque, ojo, que los seguros corporativos no solo tienen una serie de ventajas para el asegurado, es más barato asegurar a tu familia, te da una serie de beneficios que en el otro lado efectivamente te salen muy caros, ¿no? Claro, pasaron varias cosas. Las aseguradoras, cuando se vieron frente al caso de que había un problema evidentemente que serio, había que resolver, de que las personas no podían quedarse, crearon seguros individuales en las EPS. Ya. Crearon seguros individuales, pero evidentemente a otros costos. ¿Y quiénes iban a esos seguros individuales? Los enfermos, los que no podían contratar un seguro. En consecuencia... ¿Pero por qué no quedar? ¿Por qué no quedarse en las mismas condiciones y aportar lo que venías aportando? ¿A santo de qué le conviene al seguro perder a ese asegurado que, por otro lado, puede seguir costeando su seguro fuera del ámbito laboral? Bueno, el problema era... que tomaron pésimas decisiones. De que definitivamente se equivocaron, crearon, digamos, los seguros individuales en las EPS exclusivamente para solucionar el problema. Pero ¿quiénes tomaban esas pólizas? Los enfermos. Porque los demás se iban a un seguro individual, claro. ¿No es cierto? Entonces se quedaban los enfermos, y recuerdo que en el caso que yo defendí, me ofrecieron esa alternativa y yo le recomendé a la asegurada: no aceptes, por una sencilla razón. En 3 años ese grupo de personas van a ser solo los enfermos y van a volar de siniestralidad. Claro. O sea, los costos de ese grupo van a ser tan altos que les van a tener que aumentar las primas de tal manera de que van a tener que salir. No en tanto los hubieran dejado como estaban. Que eso, ¿no? Ahí hay una segunda parte en la ley que es tremendamente importante. Entonces, analicemos la ley. La primera dicen, señores, aplicando el principio de mutualidad de la ley del contrato de seguros, no se puede hacer recargos individuales. Los recargos se hacen por clase o por producto. Para todos los diabéticos, para todos. No para los diabéticos. No, pero digo, por decir alguna enfermedad. Para todos los que tienen el seguro AB. No, eso. Digamos, por producto o por clase quiere decir las edades. ¿No es cierto? Ciertas edades tienen incrementos. Eso se puede hacer. Pero individualmente no se puede hacer. Porque nadie escoge enfermarse. O sea, tiene sentido hacer recargos individuales en seguros de automóviles en personas que son descuidadas manejando. Eso tiene sentido en todas partes del mundo. Pero en ninguna parte del mundo se hacen recargos individuales en seguros médicos. Es absurdo. Tú tienes la culpa de enfermarte. Claro. Entonces, ese es el primer artículo. El segundo artículo da un paso extraordinariamente importante y que tiene que ver con los comentarios que ha estado haciendo Patricia. Establece que las EPS tienen que calcular su siniestralidad y las primas para todos. Eso quiere decir que en las EPS ya las primas no van a ser para el grupo de la minera X, para el pequeño estudio de abogados o para pequeños grupos. Ahora tienen que calcular por el total del universo cuál es su siniestralidad y tienen que fijar los costos para todos. Eso cambia radicalmente el mercado. Efectivamente, diluye por completo el tema de enfermedades y de todo lo demás, y cualquier persona que se enferma va a estar diluida en el paquete total de la EPS. Pienso en afectaciones que podrían darse para el asegurado, a pesar de que la idea me parece fantástica. Por ejemplo, cuando uno está en una EPS, tiene que preguntar si su EPS está incluida en tal paquete que cubre determinada clínica, ¿no es cierto? Sí. Y hay EPS determinado el paquete que ha tomado la empresa o que ha tomado para sus trabajadores que cubren más que otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de pronto todos los que están en EPS, como se va a
a homogenizar, ya no se va a poder acceder a determinados servicios que sí accedían los que estaban en una EPS que pagaban más, por ejemplo. No, evidentemente se va a crear algún tipo de diferencias. Ya, tipo capas, tipo capas, etcétera, pero el principio de que la siniestralidad se calcula por el total es extraordinariamente importante. Eso va a modificar por completo las cosas. De acuerdo. Hay entonces una nueva ley aprobada por el Congreso. ¿Qué podemos esperar respecto de su promulgación? Yo creo que va a haber una batalla. Definitivamente los informes de las entidades consultadas pertenecientes al gobierno han opinado en contra. Es decir, Ministerio de Salud. Su salud me parece que ha opinado a favor, pero la Superintendencia de Banca ha opinado en contra. Creo que el MEF también. ¿Sobre qué argumento? No he revisado la argumentación con mucho detalle. Me han pasado el dictamen final, pero usted cuando se cumplan los 30 pero va a haber una batalla en estos próximos 15 días útiles. Va a haber una batalla en que los informantes sobre esta batalla que a veces se juega bajo las mesas. Pero va a haber una batalla. Los aseguradores son gente con mucho poder, lo sabemos perfectamente. O sea, que no va a ser. Muchas gracias, señor Núñez del Prado, por sus explicaciones sobre los alcances de esta ley. Muchas gracias. 9:45, hacemos una pausa y regresamos para el segmento final de ampliación de noticias.